Hace un tiempo nos trajeron este refrigerador a taller. La propietaria pues nos comentó que hacía un tiempo, hace unos meses, el refrigerador había dejado de funcionar. El compresor pues no arrancaba. Llamó a un técnico, el técnico llegó y le dijo que el timer estaba trabado. Le hizo el ajuste al timer y el refrigerador quedó funcionando, o sea, quedó trabajando. Pero unos días después, el refrigerador dejó de congelar. Ella nos comenta que el refrigerador dejó de congelar, pero que empezó a hacer un bulto de hielo acá, o sea, una capa de escarcha acá. Llamó otra vez al técnico y el técnico lo que le dijo es que se había acumulado mucho hielo. Lo que hizo el técnico fue diluir el hielo y entonces volvió a arrancar, a poner a funcionar el compresor y siguió trabajando. Entonces, unos días después vuelve a suceder lo mismo, se volvió a hacer capa de escarcha acá y acá. Entonces ya la señora no quiso llamar al técnico, entonces se contactó con Electroreparaciones LMC y nos contó la historia que les estoy contando. A mí me llamó mucho la atención porque inicialmente el refrigerador no encendía, el compresor no arrancaba. Llega el técnico, movió un poco el timer y empezó a trabajar y empezó a congelar, pero se dio el problema posterior con la saturación de hielo en el evaporador y por consiguiente la falta de frío en la parte de abajo, porque al saturarse de hielo el evaporador que está aquí arriba, entonces se taquean los conductos de aire que van hacia abajo y entonces no llega frío a la parte de abajo. Ok, ese es el asunto. Con esos datos yo lo que hice fue lo siguiente: tomé el refrigerador y para asegurarme de cómo van las cosas, entonces tomo el refrigerador por la parte de atrás. En este caso el refrigerador tiene el timer en la parte posterior. Este es el eje del timer, como pueden ver, y yo le hago unas marquitas con un lapicero y además de eso le pongo un pedazo de cinta de aislante, un pedazo de tape que coincida con la marquita del lapicero. Y lo que hago entonces es conectar el refrigerador a la red eléctrica, conecto el cable al toma corriente y lo dejo trabajando durante una hora. Ahí, como podemos escuchar, el compresor está trabajando y obviamente el timer debería por lo menos en términos de una hora, que es el tiempo que yo le doy, en términos de una hora esta marca debería haber avanzado en sentido horario, debería haber avanzado un poco el punto de referencia en donde le hemos marcado. Ok, mientras eso sucede, mientras esa hora transcurre, yo voy revisando otras cosas. Bien, ya he revisado la resistencia, ya he revisado el bimetálico, comprobamos su fusible de protección térmica y entonces venimos, ya ha transcurrido más o menos una hora y luego de ese tiempo veamos lo que ha sucedido. Ven, el eje del timer no se ha movido en absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que el timer está haciendo trabajar al compresor, pero nunca pasa de ese punto, por lo tanto nunca va a llegar al punto de descongelación. Lo que va a suceder es que el hielo se va a ir acumulando, y cada cierto tiempo va a tener el mismo bloque de hielo que la señora nos había comentado. ¿Qué sospecho yo de esto? Bueno, el timer está malo, no se mueve para nada, ya ha pasado más o menos una hora, 10 minutos más o menos, no se ha movido de su sitio. Sospecho que inicialmente cuando llamó por primera vez al técnico, el timer en ese momento se encontraba en el punto donde se da la descongelación. Entonces, como ya sabemos que el timer no avanza, no se mueve de ese sitio del eje, entonces podemos quitar la marca que pusimos y vamos a ver entonces, si giramos manualmente el eje, vamos a ver qué sucede. Oigan, llega un momento en que el compresor se apaga. Este momento es cuando entra el periodo de descongelación, pero como el timer no avanza, yo asumo que en ese momento el técnico lo que encontró fue con un timer que no avanzaba y por lo tanto el problema que decía la clienta, no enciende el compresor.
vino el técnico, supongo que fue esto lo que hizo, fue lo siguiente: avanzó el eje un poquitico y oigan lo que sucede. El timer va a salir del periodo de descongelación donde el compresor se encuentra apagado, no va a encender hasta que llegue al siguiente periodo de congelación, que es lo que sucede cuando giramos un poco el eje. Vamos a ver. ¿Ven? Ahí está. Entonces, asumo que el técnico lo que hizo fue eso. El compresor quedó trabajando, empezó a congelar y congelar y congelar, pero como el timer está pegado en el mismo sitio, no gira, no avanza, entonces no va a llegar a hacer nunca el siguiente periodo de descongelación. Por lo tanto, lo que va a hacer el refrigerador es congelar y congelar y congelar hasta que se satura de ahí el evaporador, y por lo tanto va a obstruir los conductos de aire que van hacia la parte inferior y no va a enfriar abajo, y se va a empezar a formar escarcha en las paredes interiores del freezer. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es probar con un timer nuevo. Para extraer este timer en particular, pues una de las primeras cosas que hacemos es desconectar el cable de alimentación y quitamos estos dos tornillos, este y este de acá. Ya que hemos quitado los dos tornillos, entonces removemos esta placa, que es donde viene instalado el timer. Y este componente que vemos acá, ese es nuestro timer. Ahí se puede ver. Entonces le quitamos estos dos tornillos que se ven ahí, y le quitamos su conector. Ahora que ya le quitamos los tornillos, entonces nos vamos a donde está el timer y lo extraemos. Y aquí tenemos el timer. ¿Ven? Le quitamos este conector. Vean cómo viene, para que no se vayan a confundir a la hora de instalar el nuevo timer. Bien, acá tenemos un timer genérico, no pudimos encontrar el original, y por tanto pues vamos a instalar este. Pues tiene la misma forma, las mismas conexiones, el orden de los pines que el anterior, y vamos a instalarlo para hacer entonces una prueba de funcionamiento. Acá le estamos poniendo su conector tal como lo tenía originalmente. Ahí está conectado. Ahora lo instalamos en el sitio en donde normalmente venía. Y por este otro lado pues le ponemos sus tornillos. Ahí está el nuevo timer instalado y con sus tornillos. Vamos a hacer lo que les sugería al inicio, pues a título personal yo siempre prefiero hacerlo. Voy a marcar de nuevo un punto de referencia y voy a dejarlo trabajando por un periodo de 1 hora o 1 hora y media tal vez, y reviso a ver si el timer se ha movido de su sitio, digamos, si el eje del timer ha girado, disculpe. Bien, aquí le hemos puesto al timer una marquita de referencia, como podemos ver, un poco de pedazo de cinta adhesiva, de cinta aislante, y la hacemos coincidir con esa marca que hicimos en la lámina. Entonces ahora conectamos el cable a un toma corriente y para que empiece a funcionar. Vamos a ver, vamos a conectarlo. Bien, aquí como podemos ver ya adelantamos el video, ¿verdad? Un poco, y como podemos ver ya el eje del timer sí se ha desplazado a como corresponde en su movimiento giratorio para realizar los ciclos tanto de enfriamiento como de descongelación. Vamos a darle un tiempito más. Bien, hemos adelantado un poco más el video, y como podemos ver ya aproximadamente lleva unas 2 horas más o menos, unas 2 horas aproximadamente, si no me equivoco, más o menos es el tiempo, y sí, va girando el timer. Ok. Bien amigos, con estas imágenes que tomamos tuvimos el refrigerador en taller, quiero decirles pues que a sugerencia personal, ¿verdad? Cuando se te presente un problema en que el refrigerador no enfríe en la parte de abajo porque se acumula mucho hielo en el evaporador, pues hazle esa prueba al timer.
ponle una marca de referencia y mientras vas comprobando los demás componentes como resistencia, ventilador, bimetálico, fusible térmico, mientras vas haciendo esas cosas, te vas a dar cuenta si el timer efectivamente está trabajando o no. No basta con que llegues y le des un girito, un poco, un impulso al eje del timer y que ya el motor empiece a andar, porque resulta que si el timer tiene su motor interno quemado, con su bobinita abierta, pues no va a avanzar. eh, y por lo tanto, aunque quede congelando, él no va a hacer más que congelar y congelar y congelar hasta que se satura de hielo, que era lo que le sucedía a la clienta después de que le habían puesto a funcionar el compresor, girando simplemente el eje del timer. Entonces, amigos, un consejo personal, como ustedes sabrán cómo lo hacen, yo lo hago de esta manera y pues me da resultados, porque a veces el timer nos hace malas jugadas, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Quiero decirles que al momento de publicar este video, el refrigerador tiene ya aproximadamente 3 meses y medio funcionando y la clienta pues nos comenta que todo muy bien, quedó solucionado el problema y pues sí, era el timer. Entonces, nos vemos en un próximo video. Que Dios me los bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad. Hasta una próxima, mis amigos. Muchísimas gracias.